Buenas tardes, señor embajador. Bienvenido a la región de Murcia. Voy a trasladarle las preguntas de los asistentes. Las voy a dividir en tres bloques porque claramente están definidas. La primera... ¿Usted es Alberto Aguirre? Sí, exactamente. Mucho gusto. Bien, el primer bloque tiene que ver con la crisis ucraniana, el segundo tiene que ver con las relaciones comerciales y el tercero sobre el turismo, que es un asunto que realmente interesa en la región de Murcia. Algunas de las cuestiones que se le planteaba sobre la crisis ucraniana realmente ya las ha contestado, pero hay otras que convendría que matizara. Por ejemplo, ¿qué credibilidad le da el embajador a las conversaciones difundidas por las autoridades de Kiev, de esas grabaciones de conversaciones entre fuerzas rebeldes hablando del derribo del avión de Malaysia Airlines? ¿Qué credibilidad le dan? ¿Creen que son claramente grabaciones de conversaciones entre las fuerzas prorrusas que se han conocido en toda Europa? ¿Cree que son indicativas de que el misil pudo ser lanzado por las fuerzas prorrusas o no? Sí. Yo no mencioné este conflicto militar que tiene muchos rasgos de la guerra civil, lo que pasa en Ucrania. ¿Quién más que rusos y españoles conocen qué son las guerras civiles? Tienen nuevos rasgos que antes no habían sido tan destacados. Es una desinformación total. Se llama hasta este conflicto la guerra híbrida, ¿sí? Por muchos factores que no habían sido utilizados en guerras anteriores. Yo estoy consciente, indudablemente, de muchas grabaciones que habían sido lanzadas y también los vídeos. Tú tienes vídeo, ¿no? ¿Sí? Podemos lanzarlo como una muestra del vídeo que mencionó Barack Obama, que siempre se cita. Esa será la respuesta a su pregunta. Las autoridades de Kiev dijeron que es una muestra de que el grupo misilístico Buk regresa después de ejecutar disparos, regresa a la frontera de Rusia para traspasarla. Ahora sí podemos ver, yo no veo. 11 segundos, ¿no? ¿Es este? A ver. Rusia, Estados Unidos, Ucrania, cualquier cosa. Con la alta resolución, el Ministerio de Defensa de Rusia envió ahí se dice la dirección de taller de automóviles, que está en esta ciudad, que está bajo el control de las fuerzas de Kiev de 11 de mayo del año en curso. Eso se refiere a las fabricaciones que muchas veces se hacen en Internet. Señores, las redes sociales y las conversaciones, yo le mencioné a ustedes que se puede escuchar a cualquiera y poner las palabras a cualquiera de cualquiera. Eso hay que tener en cuenta. Para el especialista es ABC. Por eso yo les
ruego y solicito, cuando leen la información, mejor tratan de apoyarse en las fuentes oficiales y no en un tipo, estoy ahí en la pantalla, en Twitter que pone un ministro, digamos, de Interior ucraniano o algo, porque la mayoría de esos están ya borrados, de lo que me se dice, porque eran tan, digamos, no fidedignos que prefirieron borrarlos. Lo que yo mencioné a ustedes, el briefing del Ministerio de Defensa, todas las fotos de satélites rusos con milímetros, con metros, con minutos y segundos. Nosotros lo único que pedimos, porque estamos convencidos de que nuestros socios estadounidenses tienen la información, porque el satélite estuvo 17 minutos justo sobre el terreno donde accidentó el estadounidense, digo, además de nuestro. Por eso tienen. Y cuando dicen que según los datos de inteligencia, eso no se explica al público profesional. Si tienen los datos, muéstrenlos, como mostramos nosotros. Eso es nuestras preguntas y nuestra solicitud a los Estados Unidos en primer término, porque disponen de las mismas facilidades que nosotros en detectar lo que verdaderamente había sido pasado. Pero como acuerdan, Rusia colaboró completamente donde pudo, porque los rebeldes no son rusos, son ucranianos, no responden a nosotros, eso hay que tener en cuenta. Es la gente que lucha ahí. Y cuando, a pesar de todo, tratábamos de convencer para que creen todas las facilidades para la Comisión Internacional que vino ahí, para la colección, lamentablemente, de cadáveres y todo lo demás. Bueno, sin embargo, las explicaciones de las autoridades rusas no han detenido la posibilidad de que haya sanciones de tipo económico y de defensa. Hoy mismo la Comisión Europea va a proponer sanciones de ese tipo, como ciertas limitaciones a las transacciones financieras, a ciertas entidades, la venta de armas a futuro. ¿Usted cree que esa vía va a ser útil, la vía de las sanciones que puede tomar la Comisión Europea? Y, por otra parte, ¿cree que eso puede tener alguna consecuencia en las relaciones comerciales entre Rusia y España? Yo creo que es malo, sin duda alguna. Nunca hemos sido partidarios de las sanciones unilaterales, sobre todo. Usted se acuerda de la política internacional de unos recientes años, hubo intentos de impusieron las sanciones unilaterales a unos países asiáticos, a otros países, pero eso nunca llevó a una solución. Y por eso yo dije que aislar una sexta economía del mundo sería contraproducente. Sabemos, claro, que mucha gente dice que países europeos dependen de hidrocarburos rusos, del gas ruso, por ejemplo, pero esa dependencia es bilateral, mutua. Nosotros, si no vendemos, ustedes no compran. Si no compran, no podemos vender. Rusia vive también, por eso hay un intercambio comercial tan grande. Diversificar la, digamos, parte energética, muy bien, háganlo, pero si se trata, digamos, de dejar gas barato y comprar en otro país, parece que es así, gas más caro, bienvenidos, no sé, pero no queremos que serían europeos que nos empujarían hacia el este, hacia los países asiáticos y después nos culpan. Eso yo no quería. Y claro que cuando hablamos de sanciones, repito, sanciones unilaterales para castigar, algunos líderes europeos dicen que
sanciones son el medio y no es el objetivo, pero parece que el círculo vicioso se ha cerrado ya. Cada día se habla más, por eso yo mencioné al Catón, en español es Catón, ¿no? Sí, que el Cartago debe ser destruido, Sí. cualquier que sea. Hablamos de la infidelidad familiar, pero el Cartago debe ser destruido. Dos preguntas más sobre este asunto. ¿Qué haría, se la traslado tal y como está planteada, qué haría Rusia si un avión comercial con 300 ciudadanos rusos fuera derribado por un misil de otro país? ¿Qué haría Rusia en ese caso? Permíteme no contestar esa pregunta, porque no quiero que, digamos, fantaseamos sobre las tragedias de ese tipo. Bien. Mejor que no. De acuerdo. Además, Rusia tuvo una experiencia muy dolorosa cuando a principios de los años 2001, el avión ruso precisamente fue derribado por ucranianos que negaron rotundamente que eso ha sucedido. Era avión que viajaba de Israel hacia Rusia y viajaban muchos peregrinos que iban, muchos judíos rusos que iban a visitar su, digamos, país de sus ancestros y todo esto. Y todos fueron matados. Y el cohete fue disparado desde Crimea, precisamente. Era un accidente trágico. Primero se negó y después, cuando sacaron los restos y detectaron, tuvieron que reconocer. Bien. Pero tuvo que pasar el tiempo. Ya la última pregunta. Antes ha hablado de que la solución a la crisis que hay en Ucrania debería pasar por el diálogo entre las autoridades de Kiev y las fuerzas rebeldes prorrusas. ¿Cree usted que es posible que lleguen a un acuerdo entre ellas sin la intervención de Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos? ¿Cree que los ucranianos van a poder resolver el problema que tienen o no? Señor director, yo le recuerdo, cuando recién empezaba la crisis en otoño del año pasado y Ucrania iba a firmar el convenio de asociación con Europa, hablaba mucho de perjudicar o no perjudicar la economía ucraniana. Nosotros y Kiev, en aquel entonces las autoridades de Kiev propusieron, ¿por qué no sentamos los tres, Moscú, Kiev y Bruselas, y resolvemos todas las cuestiones que podrían perjudicar uno o al otro? Pero recibimos, Kiev estuvo a favor, Moscú estuvo a favor, pero de Bruselas, del presidente de la Comisión, recibimos rotundamente no vamos a sentar los tres nunca. Si hubiéramos sentado, no habríamos tenido esta crisis, supongo yo. ¿Por qué razón se negó esta lógica y normal propuesta? Desconozco. Pero tenemos lo que tenemos. En 3 palabras, a pesar de que 3 palabras no bastan para explicar la profundidad de la crisis que tenemos ahora. En Kiev llegó al poder por el medio del golpe de Estado un gobierno ilegítimo. Después hubo elección. En esta elección resultaron elegidos los que financiaban el golpe del Estado. La parte de Ucrania no quería vivir con las leyes porque, sabe, repito, eso es digamos, el tema para una tesis doctoral. Pero imagínense, cuando toda la gente durante varias generaciones había aprendido de que la lucha contra el fascismo, contra el nazismo era lo bueno, que, por ejemplo, personajes como Bandera eran colaboracionistas y así fue. Y ahora dicen, no, ese es nuestro héroe y sus creencias y sus héroes tenemos que desmantelarlos. Esa parte del país que además tiene étnicamente, históricamente, lingüísticamente, muy parecido a Rusia, porque Ucrania, recordándole, tuvo el periodo de independencia, si no contamos del 91, solamente varios meses.
como el Estado, digamos, no en las fronteras actuales, claro. Esa gente se siente asociada con Rusia y por eso ha proclamado que queremos sentarse en la mesa y hablar sobre nuestra autonomía. Pero tenemos que hablar. Además, en lugar de hablar, encañonaron a esa gente y empezaron la así llamada operación antiterrorista, donde según OSCE han, repito, muerto centenares de víctimas civiles, además. Si prenden la Russia Today, por ejemplo, en español, van a ver lo que está pasando ahora en los alrededores de Donetsk, donde hay mujeres llorando, niños y todo. Hay varias decenas de miles de refugiados ucranianos en Rusia que tenemos que alojar, que tenemos que buscar dónde ubicarlos y todo eso. Es una crisis muy profunda, indudablemente. Pero para entenderla hay que tener todo eso bien puesto. No es tan fácil, son buenos y malos. Nada es blanco y negro. Bien, si le parece vamos a pasar a otras cuestiones más de tipo económico. Bueno, hay lógicamente empresarios a los cuales esta situación de inestabilidad en Ucrania les preocupa y preocupa también las posibles sanciones. ¿Usted cree que, ya para enlazar con el tema económico, que de esta crisis se pueden derivar algún tipo de problemas que ralenticen la inversión de Rusia en España, o cree que este asunto, por lo menos de momento, no va a tener incidencia en las relaciones bilaterales económicas entre España, por supuesto la región de Murcia y Rusia? Hasta ahora yo no veo que esta crisis ha tocado el tema de comercio bilateral o relaciones económicas bilaterales, pero sí seguirán tomándose las medidas restrictivas, las medidas de imponer sanciones a los sectores, por ejemplo, algunos, como escuché, sector financiero, por ejemplo, u otro. Indudablemente eso va a tocar el tema de comercio bilateral de varios países. Con España tenemos 11.000 millones. Con Holanda tenemos 60 y pico millones. Con Italia tenemos también un comercio muy considerable. Con Alemania ni hablar. Y por eso la mayoría de los empresarios están muy cautelosos cuando políticos hablan de, digamos, de imponer más y más sanciones. Algunos, estoy seguro, tratan de ganar un capital político en ello. Mostrarse más papistas que el propio Papa. Le preguntan también qué cuestiones deberíamos hacer para volver a las cifras de 2009 en las relaciones comerciales Rusia-España a nivel de exportaciones. Y más concretamente, ¿qué pueden hacer los empresarios de la región de Murcia? ¿Qué les aconseja para que mejoren su relación comercial con la Federación Rusa? Mejoren no, porque las cifras son buenas y bastante convincentes. Pero yo aconsejaría en primer término tener más valor empresarial. Porque yo soy, digamos, un funcionario público. Por eso tengo un poco diferente mentalidad, quizá. Por eso no me convertí en empresario, porque siempre pensaba que no estaré muy exitoso ahí. Pero hay gente que me sorprende con su valor, con su visión, con, digamos, el riesgo de poner una inversión con la convicción que va a ganar doble. Yo voy a pensar 100 veces. Esa gente sí gana, tiene, digamos, talento empresarial. Por eso mi consejo sería ser más valientes, porque el mercado ruso ofrece muchísimas posibilidades, cualquier tipo, empezando del turismo o abrir acá el espacio turístico, repito, porque según cálculos, el turista ruso en Murcia gasta 115 euros al día. El turista promedio 50, es decir, casi doble. Mire, y por España el turista ruso gasta 169 al día, y vienen como siempre 4 o 3 personas, son turismo familiar aquí, cuando el promedio es 100.
Y por eso hay tantos restaurantes en la costa, por ejemplo, que tienen menús, cartas en ruso, los hoteles donde siempre hay una persona hablando ruso que ayuda cuando viene la gente y todo. También es parte del negocio, del business, que atrae más turismo ruso. Todavía tenemos mucho que hacer, claro, para acercarse al turismo inglés, al francés y a alemán también. Pero el aumento fue espectacular porque hace unos 6 años eran 300.000 solamente turistas rusos. Mire usted. Pero hay sector, para Murcia, podría ser sector agroalimenticio, me parece que podría tener mucho futuro en Rusia. Hay firmas, yo mencioné, que vienen allá y desarrollan un negocio. Hay muchas preguntas relativas al tema del turismo, pero prácticamente son casi idénticas y con esto, si le parece, para no retrasar más, terminamos. Le preguntan asistentes al acto qué potencialidades debemos trabajar más en la región de Murcia para que nuestra región sea un destino turístico apetecible y atractivo para los rusos que vienen a España. ¿Qué debemos hacer? Señor director, Murcia tiene todos los requisitos que atraen a un ruso a España. Ruso que no tiene mucha sol viene a buscar sol, a buscar playa, a buscar lugar histórico. Ustedes estamos en un edificio tan emblemático. Internet tiene muchas historias sobre ese edificio. Por ejemplo, una ciudad tan bonita que es Murcia. Es decir, todos los requisitos sí existen, pero el desconocimiento quizá es porque turismo va a través de promoción, claro, en las revistas, en cualquier cosa, pero también de boca a boca. Porque cuando yo voy a un sitio, yo entro a la página, digamos, del ayuntamiento, leyendo y después a unos bloggers que dicen, a ese lugar nunca me voy más. O al revés, que hemos descubierto una joya, hablando de España, ¿sabe? Y por ello, más información. Repito, por eso habrá que pensar para hacer una especie de workshop, de seminario aquí para operadores turísticos rusos y españoles, aquí en Murcia, mostrándoles las facilidades y todo ello. Promocionar la región en los periódicos rusos y para difundir más conocimiento. Porque aquí, por ejemplo, es más barato que en Barcelona. Eso será una señal muy importante, repito. Muy bien, embajador. Muchísimas gracias. La comida es mucho más diversa que en otras regiones. Sin duda. Si se quedara aquí lo comprobaría. Muchas gracias, señor embajador, por haber respondido a todas las preguntas, algunas no agradables, imagino. Y bienvenido de nuevo a la región de Murcia. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos, señores. Hemos traído algunas revistas editadas junto con los empresarios españoles en Madrid. También algunas memorias flash que contienen digamos, file turístico ruso muy interesante en idioma español. Y también algunos datos que hemos visto por la pantalla también ahí. Por eso tienen aquí